Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Soy la doctora Romina López, soy la actual presidenta de la Sociedad Salteña de Endocrinología y Metabolismo, soy parte de la comisión directiva de la FACEN, actualmente formo parte de la Comisión de Formación Continua y en este Ateneo de este mes, en conmemoración al Día Mundial de la Tiroides, se decidió que estuviese a cargo del departamento de tiroides de la FACEN, el cual está coordinado por la doctora Macarena Galíndez. Ahora yo la voy a presentar a ella y ella va a presentar a los disertantes. Como todos los ateneos, primero se va a presentar un caso clínico y después va a ser discutido por una médica especialista en endocrinología y un médico cardiólogo. Les recuerdo que la asistencia, no tienen que poner en el chat su nombre y apellido, no es necesario, sino que lo hacen a través del link que se va a compartir en reiteradas oportunidades. ¿Sí? Y otro aviso para las filiales que aún no nos enviaron la lista de socios actualizadas, les recuerdo que lo hagan a la brevedad. Así que bueno, le doy paso a la doctora Macarena Galíndez. La doctora es especialista en endocrinología, es expresidenta de SEMSA, es la actual coordinadora del Departamento de Tiroides de la FACEN y subgerente del Hospital Dr. Arturo Ñatibia de la provincia de Salta. Doctora Galíndez. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por su participación. Vamos a dar inicio a este Ateneo. Eh, Primero, la doctora Irene Torres va a presentar un caso clínico. La doctora Irene Torres es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, es ex residente de Clínica Médica del Hospital Misericordia de Córdoba, ex residente de endocrinología del Hospital Dr. Arturo Ñatibia de Salta, es especialista recertificada en endocrinología, médica de planta del Hospital Oñatibia, jefe del sector tiroides actualmente del Hospital Dr. Arturo Oñatibia y actual secretaria de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Salta. Posteriormente, la doctora Roxana Damilano, ella va a hacer una breve reseña e introducción sobre el tema. La doctora Roxana Damilano es médica de staff del Servicio de Endocrinología del Sanatorio Allende de Córdoba, es docente universitaria en Ciencias de la Salud, coordinadora del Departamento de Tiroides de la Sociedad de Endocrinología y Metabolismo de Córdoba y miembro del Departamento de Tiroides de FACEM. Y tenemos hoy como invitado a un médico cardiólogo que nos va a dar su mirada sobre este tema, que es el doctor Maximiliano Mascarello. Él es egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, ex residente de cardiología del Hospital Argerich de Buenos Aires, es subespecialista en ecocardiografía, es miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología, actualmente es médico de planta del Hospital Dr. Arturo Ñatibia de Salta, del Servicio de Medicina Interna y de Cardiología. Bueno, habiendo hecho las presentaciones pertinentes, vamos a dar inicio con la presentación del caso clínico por la doctora Irene Torres. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Un placer estar acá. Voy a compartir mi pantalla. Así empezamos con el caso clínico. ¿Se me escucha bien? ¿Se Sí, se escucha escucha bien? bien, Ira. Bueno, bien. Nuestra paciente en el año 2014, cuando consulta por primera vez, tenía 39 años. Ella es originaria de un pueblo No sé, originario. perdón, Irene, no ¿Cómo? estás compartiendo pantalla. Sí. ¿No estoy compartiendo? Bueno, No. acá me parece que estoy compartiendo. ¿Por ahí tiene algún Sí, sí, delay? estás compartiendo. Sí,
Sí, tenemos la Bien, pantalla. acá hay, la doctora Galíndez sí la puede ver a la presentación. Bueno, opciones de vista. En- Tienen que ir a opciones de vista y seleccionar ver mi pantalla. No, pero Ahora está ¿Se compartiendo. ve? Sí, está bueno, ¿Se Sí, ve? sí, está compartiendo. perfecto. Se ve perfecto. Bueno, la paciente es originaria de un pueblo alejado de la capital, está a 380 kilómetros, 5 horas en auto, lo cual tiene un acceso bastante complicado a la capital. Ella en este año consulta por descenso de peso, poliartralgias y amenorrea secundaria. Pues tiene como antecedentes patológicos una artritis reumatoidea sin tratamiento. En la consulta por consultorio se evidencia una frecuencia cardíaca de 96 latidos por minuto regular, con un bocio difuso grado 2, con soplo y frémito. En estas circunstancias se solicita a la paciente un laboratorio y una ecografía que no se realiza. A los 3 años vuelve nuevamente, consultando también por poliartralgias y refiere estar en esa circunstancia tomando danantisol. No sabemos con certeza quién se lo había indicado ni la dosis. En esta ocasión estaba normotensa con el bocio difuso grado 2. Se le realiza un electrocardiograma, está normal, con ritmo sinusal y una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto. Aquí sí se puede hacer un laboratorio donde hay una TSH suprimida con hormonas periféricas elevadas, T3 total de 370, T4 total de 16,2 y anticuerpos antiperoxidasa positivos. Vale aclarar que en este año todavía en este hospital no contábamos con los TRAPS, por lo cual no se les solicita. Y tenía una hemoglobina de 10. Se le solicita una ecografía tiroidea, donde se ve un lóbulo derecho aumentado de tamaño, un lóbulo izquierdo también aumentado de tamaño, con nódulos de 11 por 8, 11 por 7, 6 por 4 y 7 por 4, todos TRAX 3, y un istmo también aumentado de tamaño, con aumento de la vascularización. Con todos estos datos se diagnostica un bocio multinodular, hipertiroidismo, ATPO positivo, con una alta sospecha de una enfermedad de Graves-Basedow, aún sin tener los Perdón, TRAS, y una perdón. anemia ferropénica. Sí, Ahora no se ve la presentación, perdón. bueno, Ahora no se ve, se veía y ahora no se ve. bien. ¿Ahora? Desconecto. Vuelve. Sí, Bueno, ante estos diagnósticos se plantea la conducta de darle a la paciente iodo radioactivo, pero es imposible que se aísle por las condiciones de vivienda que tiene, por lo cual se inicia tratamiento con danantisol 10 miligramos y propanolol 20 miligramos cada 8 horas. Vuelve en julio sin tomar la medicación al referir mala tolerancia de la misma en el 2017. Y acá tiene un laboratorio con una T3 total de 594, una T4 total de 19, una T4 libre francamente elevada, mayor a 7,7, y una anemia que había empeorado de la anterior, tipificada como ferropénica. Los signos vitales tienen una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto, con un índice de masa de 20, bocio difuso grado 2, sin clínica de insuficiencia cardíaca descompensada, ni tampoco tenía signos de oftalmopatía activa. En la radiografía de tórax se evidencian infiltrados bilaterales, se realiza esputo para VAR directo, que fue negativo, y una PPD también negativa.
Con este laboratorio se indica tratamiento con danantisol 40 miligramos, propanolol y sulfato ferroso. Por las situaciones sociales de la paciente, se la interna para realizarle, con la intención de realizarle un tratamiento definitivo, una tiroidectomía. En esta internación se realiza el primer ecocardiograma que evidencia unos diámetros ventriculares izquierdos conservados con una fracción de eyección conservada del 58%, sin trastornos de la contractilidad, con una dimensión y función sistólica del ventrículo derecho conservados. Con un área de la aurícula izquierda de 15 centímetros y un diámetro sistólico de 3 centímetros. Una insuficiencia tricuspidia leve y una presión de la arteria pulmonar de 23 milímetros de mercurio. La paciente solicita el alta voluntaria y se le da tratamiento con danantisol, propanolol y un control en 15 días con laboratorio y clínico, pero no retorna por 2 años. En el 2019 viene por consultorio externo, se le solicita un laboratorio con una TSH suprimida, una T3 total aumentada de 349 y hormonas, una T4 libre de 339. Aquí se medica con danantisol 20 miligramos y propanolol 20 miligramos cada 6 horas. No vuelve por 2 años nuevamente, retornando en julio del 2021, consultando por debilidad, astenia de 5 meses de evolución, con una tensión arterial normal, una frecuencia cardíaca elevada de 116 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria en el límite de 20 ciclos por minuto, normotérmica, saturando aire ambiente 95%. En la auscultación pulmonar se evidencian crepitantes húmedos a predominio de campo pulmonar derecho. Aquí la hemoglobina está más descendida que antes, 7,2, con unos glóbulos blancos también disminuidos, con neutrófilos del 47%, y el laboratorio hormonal, TSH suprimida, T4 libre de 6,3, T4 total de 26, T3 total de 4,22, y una hipocalemia moderada. Se realiza un hisopado para SARS-CoV-2, que es negativo, y en el electrocardiograma se evidencia una taquicardia sinusal con un agrandamiento de la aurícula izquierda. En la radiografía de tórax se evidencia una franca cardiomegalia. Se interpreta como una crisis tirotóxica por todo el cuadro de la paciente, iniciándose tratamiento con hidrocortisona, propanolol y danantisol 40 miligramos. Intercurre con un paro cardiorrespiratorio a los pocos días, que se reanima. La paciente permanece en asistencia respiratoria mecánica, hemodinámicamente compensada por infusión de drogas vasoactivas. En esta circunstancia se realiza un ecocardiograma donde se evidencian las cavidades izquierdas normales con una función sistólica y motilidad parietal del ventrículo izquierdo alterados, con una franca disminución de la fracción de eyección e hipoquinesia global, una disfunción diastólica severa con un patrón de llenado del ventrículo izquierdo restrictivo, y principalmente a destacar es la hipertensión pulmonar moderada, con una presión de la arteria pulmonar estimada en 54 milímetros de mercurio, con una insuficiencia tricuspidia severa. Se solicita una PANTAC a la paciente, donde podemos ver en el cuello una glándula tiroides que está francamente aumentada de tamaño, heterogénea. En el tórax no hay signos de trombosis pulmonar, con imágenes ganglionares en todas las estaciones del mediastino, un derrame pleural derecho con un engrosamiento septal e interlobulillar con bandas densas de atelectasia, bronquiectasias tubulares y cilíndricas. Todos signos sugestivos de intersticiopatía crónica. En el abdomen y la pelvis se evidencia líquido libre interastas, perihepático, con distensión de las asas intestinales,
principalmente del segmento delgado con niveles hidroaéreos, con un diagnóstico sugestivo de suboclusión. Ahí se ven bien los niveles hidroaéreos. Bueno, hasta ahora hacemos un parate de la paciente y nos planteamos todos los diagnósticos. Es una paciente con un hipertiroidismo, con anticuerpos antiperoxidasa positivos, fuertemente sugestivo de una enfermedad de Graves-Basedow, a pesar de que no tenemos los TRAS, con una miocardiopatía dilatada bilateral, con un deterioro severo de la función sistólica, una hipertensión pulmonar moderada, con un shock cardiogénico y un paro cardiorrespiratorio reanimado. Intercurre con una neumonía asociada a ventilación mecánica, infección asociada a catéter, una insuficiencia renal aguda con requerimiento de hemodiálisis, polineuropatía del paciente crónico, es una paciente desnutrida crónica, severa, y una anemia ferropénica consecuente a todas sus patologías. Bueno, en un Ateneo multidisciplinario, aquí en el hospital, se plantea tratamiento con yodo, una dosis fija de 25 milicurie, suspendiendo previamente el danantisol y reinstaurándolo en 48 horas posteriores, que se realiza en septiembre del 2021. A los pocos días, la paciente inicia con un dolor abdominal a la palpación profunda en hipogastro y flanco derecho, con disminución de los ruidos hidroaéreos. Se realiza una ecografía abdominal y se evidencia en flanco y fosa ilíaca derecha cambios inflamatorios difusos de las asas intestinales, observándose en uno de ellos dilatación, sin poderse descartar colección. Se realiza una cirugía de urgencia con un diagnóstico presuntivo de apendicitis aguda, que se confirma posteriormente por anatomía patológica. En el postoperatorio intercurre con otro paro cardiorrespiratorio en contexto de una taquicardia ventricular y una fibrilación ventricular, y también con una evisceración. Todo muy complejo con la paciente. En esta internación volvemos a realizar un ecocardiograma, donde si bien la fracción de eyección está disminuida, mejoró respecto a la previa, tiene una FEI del 48%, con una disfunción diastólica leve del ventrículo izquierdo, y la presión de la arteria pulmonar, que estaba aumentada, ahora es de 15 milímetros de mercurio. Bien. La paciente permanece por todas sus complicaciones internada 75 días en el hospital y se da tratamiento de alta, danantisol 80 miligramos día. Por supuesto que la idea inicial había sido realizarle el tratamiento quirúrgico definitivo, pero con todas las complicaciones infecciosas, cardiológicas que tuvo, no estuvo apta para ingresar a un quirófano. Entonces tuvimos que optar por el yodo. A la semana del alta, reingresa con diagnóstico de una neumonía intrahospitalaria, afortunadamente sin falla de bomba, y con el tratamiento, finalmente tenemos hormonas normales, una T4 libre de 1,45 y una T3 total de 100. Como la paciente estaba hemodinámicamente estable, con hormonas normales, se aprovecha para realizar el tratamiento definitivo. En octubre del 2021 se realiza la tiroidectomía, se sustituye posteriormente con levotiroxina a dosis ascendente, intercurre con una hipocalcemia postoperatoria del tipo hueso hambriento, anatomía patológica con una hiperplasia difusa de glándula tiroides. En febrero, a los 4 meses del 2022, la paciente tiene una PCR positiva para tuberculosis, iniciando tratamiento para la TBC. Posteriormente fue muy difícil, bueno, siempre en realidad fue muy difícil que ella adhiera, tampoco adhería al tratamiento sustitutivo con levotiroxina, ni tomaba los calcios ni la vitamina D, la hemoglobina sigue en descenso.
La TSH, bueno, elevada de 43 con hormonas periféricas descendidas, una PTH de 91 con una vitamina D baja, hiperparatiroidismo secundario a déficit de vitamina D, con un calcio corregido de 6,94, fósforo bajo y magnesio normal en el límite inferior. Se intenta la recuperación nutricional, la adherencia de la paciente era muy pobre, digamos, eh, culturalmente y por la zona en que vive es muy dificultoso que adhieran a los tratamientos propuestos. Se inicia tratamiento con calcio, vitamina D y levotiroxina. En junio de ese año se realiza otro ecocardiograma donde los diámetros de los ventrículos están conservados, con una motilidad conservada, una fracción de eyección de 59 y una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo severa grado 3, con una presión sistólica de la arteria pulmonar de 15 milímetros de mercurio normal. Bien. En enero del 2023 seguía sin adherir al tratamiento sustitutivo ni al calcio, con una TSH de 79, hormonas periféricas descendidas, en calcio corregido de 7,1 con un fósforo normal bajo y un magnesio también normal en el límite inferior. Se indica tratamiento con levotiroxina, calcio, 4 comprimidos por día y calcitriol. Y se la cita en reiteradas ocasiones a la paciente para que vuelva a control. Hay facilitadores que ayudan a que los pacientes accedan a la atención hospitalaria, pero no ha retornado la paciente aún habiéndola citado a nuevo control. Así que bueno, ese sería el caso clínico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, doctora Torres. En cuanto a las preguntas, ya sea sobre el caso o sobre algunas de las disertaciones, las vamos a dejar para el final y ahí les pido que las vayan poniendo en el chat y después las vamos contestando. Vamos a seguir con la presentación de la doctora Roxana Damilano. Ella va a presentar el tema desde el punto de vista endocrinológico. Así que, bueno, Hola, buenas noches. doctora Damilano. ¿Cómo están? Irene, estás compartiendo, no sé si... Bueno, buenas noches. Voy a hacer un breve, tratemos de que sea breve, el repaso sobre la función tiroidea y su correlación con el sistema cardiovascular. Y en la agenda, esta noche, vamos a incluir un breve repaso de fisiología de las hormonas tiroideas, la relación entre las hormonas tiroideas y el sistema cardiovascular, algunos puntos relacionados a la estirotoxicosis en general, pero vamos a centrarnos particularmente en las manifestaciones cardiovasculares del hipertiroidismo, y también algunos puntos muy leve, digamos, la descripción del hipertiroidismo en relación a hipertensión pulmonar, porque es lo que va a describir posteriormente el doctor Mascarelli. En relación a las hormonas tiroideas, a la síntesis y liberación, esto es simplemente para introducir el tema. Sabemos que las hormonas tiroideas se producen en la célula folicular tiroidea, las cuales rodean al folículo, la parte interna del folículo constituido por el coloide, que es donde se sintetizan y posteriormente se produce la endocitoxina, que son liberadas a la sangre, y el yoduro, la captación del yoduro, es luego reutilizado.
Todo este sistema, digamos, sabemos que está regulado por el eje hipotálamo hipófiso tiroideo a través de la hormona tirotrofina, que estimula los pasos de síntesis, como la captación de yoduro, como la oxidación, el acoplamiento, la beneficiación, el acoplamiento de las mononucleosinas para formar las hormonas tiroideas y posteriormente la endocitosis y su liberación a la sangre. Pero justamente por esto es que vamos a mencionar que la acción de las hormonas tiroideas está relacionada justamente al nivel que tenemos de hormonas tiroideas circulantes y sus metabolitos, pero también depende de las proteínas de unión sérica. Las principales proteínas de unión sérica, la tiroglobulina, albúmina, transtiretina, cada una con diferente afinidad por las hormonas tiroideas. La presencia de transportadores celulares, si sabemos que pueden ingresar a células por difusión pasiva, no es el mecanismo principal de ingreso celular, sino por un transporte activo que requiere, digamos, del gasto energético. La presencia de las deiodinasas, el tipo y la cantidad de deiodinasas y su distribución a nivel celular, estas deiodinasas que son activantes e inactivantes, ya lo vamos a repasar, y la expresión de los receptores que para hormonas tiroideas son fundamentalmente nucleares. Entonces, ya orientándonos más al sistema cardiovascular, en el transporte celular de hormonas tiroideas intervienen varias proteínas, fundamentalmente los transportadores de monocarboxilos, que el MCT8 y MCT10 son los que más abundan, principalmente el MCT8 en corazón, y después se encuentran otros transportadores como los transportadores de aniones orgánicos, los transportadores de aminoácidos, de L-aminoácidos, donde el LAT2 se habría descrito también en corazón, pero con mucho menor intensidad o densidad que los monocarboxilos. Las hormonas tiroideas ingresadas a las células y también pasa en el miocardiocito, sufren el metabolismo fundamentalmente, como dijimos, por las desiodinasas. La desiodinasa principal en corazón es la principal desiodinasa activante, responsable de la obtención de la mayor parte, los 2/3 aproximadamente, de la producción de T3 circulante. En menor medida tenemos la desiodinasa tipo 1, que también es activante, pero contribuye un pequeño porcentaje de T3. Y finalmente la desiodinasa tipo 3, la DIO3, es la que inactiva, es la inactivante y cataboliza tanto T3 como T4 a sus productos inactivos. También está presente, por supuesto, a nivel cardiovascular. Hay otras vías de metabolismo, la glucuronidación, la sulfatación, que no son, digamos, motivo de esta charla. Cuando ingresan a las células, las hormonas tiroideas ejercen sus efectos a través de las acciones sobre los receptores nucleares, que es lo que se denomina acciones genómicas. Estos receptores son receptores que se encuentran ya ligados al ADN en ausencia del ligando de la hormona tiroidea y regulan allí la expresión génica. La regulación de la expresión génica está relacionada con las funciones en la lipogénesis, la gluconeogénesis, la proliferación celular, la apoptosis, y en definitiva se comportan como factores de transcripción inducibles por T3, por el ligando, con mucha mayor afinidad por T3 que por T4, 10 a 15 veces mayor afinidad. Tienen una alta homología con diferentes dominios funcionales, que tenemos el dominio aminoterminal, el dominio de unión al DNA, el dominio de unión a hormonas tiroideas, y son codificados por genes como el TR-alfa y el TR-beta, que se localizan en los cromosomas 17 y 3 respectivamente. Los subtipos de receptores alfa, fundamentalmente el más importante es el tipo 1, existe un subtipo 2, un subtipo 3 y otros receptores truncados que no se considerarían, digamos, que unen a T3, sino más bien de efecto antagonista, y los TR-beta tendrían subtipos o isoformas 1, 2 y 3, de los cuales el 1 y el 2 son los de mayor importancia. Esto para graficar entonces en relación al miocardiocito, el subreceptor alfa tipo 1 es el que más se correlaciona con la actividad cardiovascular y con los efectos positivos que ya vamos a ver sobre el cronotropismo, la contractilidad, la transcripción de las cadenas pesadas de miosina y la reducción de la resistencia vascular sistémica. El beta 1 es más abundante en hígado, en riñón, en cerebro, y el beta 2 en hipotálamo e hipófisis, ¿sí? A nivel del eje. ¿Qué sucede también? Las hormonas tiroides tienen efectos no genómicos, rápidos, citoplasmáticos y en la membrana. A nivel de la membrana pueden interactuar con integrinas y a través de diferentes cascadas celulares como fosfolipasa C, proteína quinasa C,
inducen el tráfico del receptor beta 1 y del receptor de estrógenos al núcleo. También pueden actuar directamente a través de la isoforma del receptor alfa 1, directamente interactúan con actina, y fundamentalmente las principales acciones no genómicas se ejercen en los transportadores iónicos de membrana. ¿Sí? Fundamentalmente el antiportador sodio-hidrógeno, la sodio-potasio ATPasa, también el transporte de potasio. Entonces, la hormona esteroidea y el sistema anticoagular, que es el soporte que tenemos que dar, nosotros todos conocemos que los efectos fisiológicos de las hormonas tiroideas se ejercen a múltiples niveles y sistemas. Su efecto fundamental tiene que ver con la tasa metabólica basal, que la aumentan el consumo de oxígeno, el aumento de la termogénesis, y participan en el metabolismo de proteínas, lípidos y carbohidratos. El nivel cardiovascular también mucho su efecto sobre catecolaminas, sobre el aumento de la recepción, de la expresión de receptores beta, y lo que genera el aumento en el inotropismo, en el cronotropismo, el gasto cardíaco y en definitiva lo que es la contractilidad. A nivel cardiovascular no solo hablamos de sus efectos en corazón, donde se describe esta función sobre la frecuencia cardíaca, su relación en los diferentes procesos patológicos tiroideos con la insuficiencia cardíaca y el riesgo de enfermedad arterial coronaria, sino también con el efecto a nivel vascular sistémico, el aumento del tono vascular y la disfunción endotelial, y también los efectos que tienen las hormonas tiroideas sobre los factores de riesgo cardiovasculares, el metabolismo lipídico y las citoquinas inflamatorias. Entonces, ¿por qué mecanismos? Ya, digamos, repasando todo lo que vinimos viendo, ¿por qué mecanismos actúan las hormonas tiroideas sobre el corazón? El ingreso fundamentalmente es de T4 en menor medida de T3, el T4 en la célula por la bilirubinasa tipo se transforma en T3, y es esta la que ingresa al núcleo a interactuar con el receptor y a unirse los elementos de respuesta a hormona tiroidea para activar la transcripción de genes diana. Fundamentalmente se asocia a las hormonas tiroideas a un efecto beneficioso disminuyendo la fibrosis, a un aumento de la movilización del calcio, en realidad regulan la movilización del calcio, estimulando la transcripción de CERA2 y disminuyendo la de fosfolamban, que ya lo vamos a ver a eso, aumentando o activando la expresión de la cadena pesada de alfa-miosina y disminuyendo o reprimiendo la cadena beta, y la cadena pesada de beta-miosina, activando la biogénesis mitocondrial, y a nivel no genómico, canales de potasio, de sodio, potasio, la sodio-potasio ATPasa, la ATPasa de calcio y sodio, y a su vez a través de la disminución del estrés oxidativo. Entonces, las acciones genómicas, como dijimos, el receptor fundamentalmente involucrado es el alfa 1 en corazón, las acciones no genómicas en los canales iónicos y sus efectos sobre la circulación periférica, que modifica la hemodinámica cardiovascular, el llenado cardíaco y positivamente por T3, es decir, aquellos que son estimulados a la síntesis por T3, la cadena pesada alfa de la alfa-miosina, esta se denomina la miosina rápida, en cambio regula negativamente a la cadena pesada de beta-miosina, que es la miosina lenta. Son regulados positivamente los canales de potasio dependientes de voltaje, CERCA2, que es la ATPasa de calcio, la sodio-potasio ATPasa, el receptor beta-adrenérgico, y regulan negativamente al fosfolamban, que es el inhibidor de la ATPasa de retículo sarcoplásmico, adenilato ciclasas, y también se autorregulan mediante la regulación negativa del receptor alfa 1 hormona tiroidea y los transportadores de membrana. Entonces, la activación de cadena de alfa-miosina, o son miosina 6, o la rápida, está activada y reprime la cadena pesada de beta-miosina, que es la llamada miosina lenta. Esto ya vamos a ver que tiene un efecto de mejoría en la contractilidad. Activa la producción de proteínas del retículo sarcoplásmico, bueno, la ATPasa activada por calcio que mencionamos, CERCA2, y disminuye fosfolamban. Fosfolamban es el inhibidor de la CERCA2. Regula la transcripción de receptores beta-adrenérgicos, también proteínas ligadoras del nucleótido de guanina, adenilato ciclasa, y los transportadores iónicos de membrana plasmático también son regulados
la sodio-potasio ATPasa, el intercambiador sodio-calcio, los canales de potasio voltaje dependiente. Entonces, el aumento de cerca-2 y la disminución de fosfolamban generan recaptación de calcio durante la diástole y mejoría de la relajación ventricular. La regulación positiva de la expresión génica del receptor enérgico colabora en el efecto inotrópico directo. Y también los efectos genómicos y no genómicos que ejercen sobre el receptor, pero también sobre los canales de sodio, potasio y calcio, son los que explican los efectos sobre el cronotropismo y son también los mecanismos involucrados en el aumento, digamos, de la frecuencia cardíaca, en las arritmias, en la fibrilación auricular, por ejemplo, en el líquido. Sobre el síndrome polarizado vascular, dijimos que la señalización de hormonas tiroideas se relacionaba a una relajación y fundamentalmente porque aumentan el óxido nítrico endotelial y aumentan la recaptación de calcio en las arteriolas, por lo que se reduce la resistencia vascular sistémica. Y también esa vasodilatación tiene que ver con la represión de expresión de fosfolambam y con el aumento del metabolismo que se produce por acción de hormonas tiroideas y la termogénesis. Esto es para sintetizar entonces: efecto inotrópico directo, disminución de la resistencia vascular sistémica a través del aumento del ritmo cardíaco, la contractilidad. Se produce una disminución del flujo renal, eso activa el eje renina-angiotensina-aldosterona con retención de sodio y de agua. Por lo tanto, aumenta el volumen plasmático, aumenta la precarga cardíaca, el retorno venoso, y todo esto, sumado a la disminución de la resistencia vascular, genera un aumento del gasto cardíaco. Todo este gráfico resume todos los efectos a nivel cardiovascular, genómicos, no genómicos, sobre los vasos, sobre las arterias, sobre todo las coronarias, sobre el músculo liso vascular, los efectos sobre la electrofisiología que tienen que ver con los movimientos iónicos de membrana y el calcio, y los efectos sobre el receptor de energía. En definitiva, el aumento de la expresión de la cadena pesada de miosina, el aumento de la produce hipertrofia muscular cardíaca por todos estos mecanismos, la contractilidad ventricular y la función ventricular aumentan, y la señalización beta-adrenérgica, el efecto a nivel renal con disminución de la perfusión, el aumento del eje renina-angiotensina-aldosterona que colabora a este circuito, y los efectos sobre el metabolismo de lípidos, gluconeogénesis, y también los cardioprotectores, que hoy se hace bastante hincapié en esto, porque incluso hasta se plantea el beneficio que tendrían las hormonas tiroideas en el tratamiento de patología cardiovascular. Veamos el tema de la tirotoxicosis. Sabemos que son trastornos caracterizados por la acción excesiva de hormonas tiroideas a nivel tisular, diferente de lo que es hipertiroidismo en sí, donde el proceso asienta en la glándula. La síntesis y secreción de hormonas tiroideas excesiva proviene de la glándula tiroides. El hipertiroidismo tiene una prevalencia cercana al 1,3% en Estados Unidos, que son áreas iodosuficientes. Es más frecuente en mujeres. Y justamente en estas áreas iodosuficientes, la enfermedad de Graves es la causa más común, hasta el 80% de los casos, versus la enfermedad nodular tiroidea, que se presenta con más frecuencia en las áreas de iododeficiencia. Este es un resumen de las causas principales, que sabemos que la enfermedad de Graves, que es una patología de etiopatogenia autoinmune, es la causa más común. Después tenemos la enfermedad nodular, y en menor medida las tiroiditis y otras causas como son medicamentos o el síndrome de resistencia a hormonas tiroideas. La enfermedad de Graves tiene una prevalencia de hasta el 1,5%, y en la edad media de la vida, 30 a 60 años, sabemos que es una enfermedad autoinmune organoespecífica donde se vincula a la producción de los autoanticuerpos contra el receptor de TSH de tipo IgG1 y la susceptibilidad relacionada a ciertos haplotipos HLA, DR3 y DR4. En cuanto a la fisiopatogenia, tampoco vamos a profundizar en esto, pero sabemos que esto de la autoinmunidad parte de las células presentadoras de antígeno a partir de los autoantígenos tiroideos, que activan al sistema inmunológico, a las células T y la producción de citoquinas inflamatorias, que no se inician, sino que a su vez se encargan de perpetuar el proceso inflamatorio a nivel tiroideo, y la producción de los autoanticuerpos contra el receptor de TSH, que activan al receptor y estimulan tanto la producción, la síntesis y producción de hormonas, como la hipertrofia y hiperplasia de las células tiroideas, de las células foliculares. La presentación clínica
que ya las conocemos, del hipertiroidismo por enfermedad de Graves, síntomas generales, la pérdida de peso hasta en el 10% de los pacientes, síntomas que más la atención en el tema que nos ocupa, la fatiga, la intolerancia al calor, la ansiedad, el nerviosismo, la hiperactividad, y en cuanto a los signos físicos, la presencia de trastornos del ritmo cardíaco, la taquicardia, la fibrilación auricular, la hipertensión sistólica con aumento de la presión del pulso y eventualmente también insuficiencia cardíaca congestiva. Sabemos que el paciente con enfermedad de Graves puede presentar manifestaciones extratiroideas como la oftalmopatía, la dermopatía y acropaquia, que son otros procesos que acompañan y que colaboran también en el diagnóstico. El diagnóstico del hipertiroidismo se basa en el dosaje de la TSH, donde un valor bajo suprimido puede estar acompañado de hormonas tiroideas normales, que es el hipersubclínico, o elevadas, que es el hipertiroidismo establecido clínico. A su vez, el estudio serológico de los anticuerpos, los TRAP, los antirreceptores de TSH, que al ser positivo nos permite orientarnos hacia la etiología, y la ecografía tiroidea, que a nosotros nos permite digamos, diagnosticar la coexistencia de nódulos de un bocio nodular donde estaría indicado, sería fuertemente indicada la mamografía tiroidea, cuando coexiste, como dijimos, la enfermedad de Graves con un bocio nodular y previo al tratamiento con el radioiodo, acompañado de la captación de radioiodo en aquellos pacientes también que son candidatos al tratamiento con eh, radioiodo. Y en cuanto al tratamiento del hipertiroidismo por enfermedad de Graves, generalmente comenzamos con el tratamiento médico, pacientes con reciente diagnóstico en los niños, pero existen casos, por ejemplo, como el caso de esta paciente, donde no hay adherencia o donde existe intolerancia, o también puede ser una decisión personal del paciente que se lleva a abordar tratamiento definitivo, el radioiodo, la tiroidectomía, fundamentalmente si existe un bocio multinodular o bocios de gran tamaño, o en caso de una oftalmopatía activa. El paciente que ha sido tratado con los antitiroideos, metimazol fundamentalmente, que es lo que disponemos, al cabo de un tiempo que hoy se discute, más o menos 36 meses, 36 meses puede cumplir el tratamiento, se pueden reevaluar, se miden los anticuerpos, los TRAP, y si el paciente persiste eutiroideo, se suspenden los antitiroideos, pero también puede ocurrir que ese hipertiroidismo persista más allá de ese tratamiento o que pueda recaer, y entonces serían más candidatos al tratamiento definitivo, ya que un nuevo antitiroideos tiene mucho más eficacia. Esto para hablar brevemente, porque en realidad lo que nos ocupa son las manifestaciones cardiovasculares del hipertiroidismo, y volviendo al mecanismo de acción de las hormonas tiroideas y ya hablando del hipertiroidismo, tener en cuenta entonces que ese efecto que tienen las hormonas tiroideas no genómicos sobre los transportadores de iones, por ejemplo la sodio potasio ATPasa, sobre el receptor beta adrenérgico, que es fundamentalmente un efecto transcripcional, es decir, genómico, sobre las cadenas de la cadena pesada de la alfa-miosina, estimulando, activando y reprimiendo la de la beta-miosina, la activación de actina, de troponina, sobre el metabolismo oxidativo y sobre CERCA2, la inhibición de la activación cardiovascular, y en el futuro también, porque este artículo en realidad habla del impacto sobre la hipertrofia o el remodelado cardíaco. Entonces, en el hipertiroidismo clínico, la prevalencia es cercana al 0,5% en la población general, y lo que tenemos que destacar a nivel cardiovascular es esto, ¿no? De los trastornos del ritmo, la taquicardia, fibrilación auricular, que se puede presentar hasta en el 15% de los casos, y que en alrededor del 60, un poquito más del 60% revierten al ritmo sin usar el tratamiento. Pacientes con fibrilación auricular o que se presentan con fibrilación auricular tienden a ser los pacientes de mayor edad o con comorbilidades o enfermedad cardiovascular previa. La disnea de esfuerzo es una clásica forma de presentación. Estos pacientes manifiestan una circulación hiperdinamica asociada a este aumento de la precarga, de la frecuencia y la contractilidad, y una disminución de la resistencia vascular sistémica, que es lo que en definitiva exacerba el aumento del gasto cardíaco, que puede aumentar hasta el 300%. Más del 60%, 70% de los pacientes cursan con hipertensión arterial sistólica.
y hasta un 6% de los casos insuficiencia cardíaca congestiva, proceso que se ve beneficiado por la hipertrofia ventricular izquierda, las arritmias y el aumento de la precarga secundaria a la sobrecarga de líquidos. Se describen también las miocardiopatías dilatadas, sobre todo en pacientes de larga evolución sin tratamiento, y un aumento de un 16% de eventos cardiovasculares. Todo esto, por supuesto, aumento de la mortalidad cardiovascular, en particular en pacientes no tratados. El hipertiroidismo subclínico puede alcanzar hasta 1,8% en las áreas suficientes. También produciría efectos cardiovasculares. Se habrían descrito, comparado pacientes hipertiroideos subclínicos versus eutiroideos, una mayor frecuencia cardíaca, una mayor frecuencia de latidos prematuros, auriculares y ventriculares, una mayor masa ventricular izquierda. Esto en estudios donde se demuestra esta diferencia en menores de 60 años, no así en mayores de esa edad. También el hipertiroidismo subclínico tendría bastante, digamos, efecto, lo vamos a ver en el siguiente diapositiva, sobre los factores de riesgo cardiovasculares, en el aumento del grosor de la íntima media carotidia, el aumento de fibrinógeno y por lo tanto favorecería los eventos cardiovasculares. Sin embargo, los estudios de morbilidad y mortalidad son todavía un poco discordantes y la asociación incierta. Entonces, como dijimos, la enfermedad tiroidea subclínica es asociada al factor de riesgo cardiovascular, el hipertiroidismo subclínico, donde existiría un posible incremento de la presión arterial diastólica en el hipersubclínico, la disfunción endotelial que hemos descrito, el aumento del engrosamiento de la íntima media carotidia, la trombogenicidad, relacionada al aumento de fibrinógeno, el aumento de la frecuencia cardíaca y de la masa ventricular izquierda, como describimos recién. En un metaanálisis de 10 estudios que incluyó más de 52.000 pacientes que eran hipertiroideos subclínicos versus eutiroideos, se demostró mayor mortalidad por enfermedad coronaria con hazard ratio de 1,29, mayor riesgo de eventos por enfermedad coronaria y mayor presencia de fibrilación auricular incidente, donde se estableció un riesgo de fibrilación auricular de un 41,5% en el hipertiroidismo subclínico versus el 6,2% de la población general. Entonces, por eso, mayores de 65 años con TSH suprimida, no hay dudas que se benefician del tratamiento porque mejora el riesgo de eventos cardiovasculares. Se puede considerar el tratamiento en esta edad en pacientes con TSH baja no suprimida, sobre todo si tienen una enfermedad cardiovascular subyacente u otras comorbilidades, y en menores de 65 años con TSH suprimida, que también tengan factores de riesgo cardiovascular, comorbilidades, o esa enfermedad tiroidea sea persistente o muy sintomática, especialmente si se asocia a inmunidad psíquica. Y finalmente, unas palabras sobre hipertiroidismo e hipertensión pulmonar. La prevalencia de hipertensión pulmonar descrita es variable entre el 35 y el 65% en pacientes con enfermedad de Graves, pero aquellos autores que incluyeron en los estudios también a los pacientes con congestión multinodular tóxico encontraron una prevalencia cercana al 43-44%. Un estudio prospectivo evaluó 75 pacientes con hipertiroidismo y el 47% de estos presentaba una presión arterial pulmonar mayor a 35 milímetros de mercurio por ecocardiograma Doppler. ¿Cuáles serían los mecanismos? También los va a mencionar el doctor, pero rápidamente sabemos que son poco conocidos y que colabora todo este cambio que hemos mencionado previamente, del aumento de la frecuencia cardíaca, de la fuerza de contracción, el retorno venoso y del gasto cardíaco global. Se describe la vasoconstricción y vasodilatación a nivel arterial pulmonar con una disfunción endotelial, lo que produciría hiperreactividad, vasoconstricción, remodelado y trombosis in situ a nivel pulmonar. Y también la relación que se habría establecido entre la autoinmunidad tiroidea y sobre todo los autoanticuerpos TRAP tiroideos y la hipertensión pulmonar. Los efectos del tratamiento del hipertiroidismo sobre hipertensión pulmonar, hay pocos estudios. Algunos hablan de un efecto, digamos, bastante beneficioso. La mayoría de los pacientes normalizan las presiones pulmonares luego de tratamiento, el tiempo es variable. Y Araruna muestra un estudio prospectivo que el 70% de estos pacientes evolucionan con una hipertensión pulmonar irreversible, aun cuando
responden al tratamiento del hipertiroidismo porque se habrían desarrollado cambios definitivos en la circulación pulmonar y el remodelado vascular. Por eso estos autores sugieren el control a largo plazo en estos pacientes de la circulación, la parte, digamos, cardiopulmonar. Finalmente, este metaanálisis, un análisis de 2022, 42 estudios con 589 pacientes hipertiroides con hipertensión pulmonar, más del 60% mujeres, la edad media de la vida, 40-60 años. La comorbilidad más común que presentaron estos pacientes fue la hipertensión arterial. La mayoría no tenían clínica de hipertiroidismo y quienes la tenían predominaba la disnea seguida de la fibrilación auricular. El anticuerpo frecuente que se detecta fue el TRAP y el TPO, el TPO es en segundo lugar. La etiología fue la enfermedad de Graves, más del 66% de los casos. El tratamiento que recibieron los pacientes fue el tratamiento del hipertiroidismo médico en más del 44%, seguido de cirugía y radioiodo, y algunos tuvieron que pasar a segundas líneas de tratamiento por no responder a la primera línea. La hipertensión pulmonar estuvo presente desde el inicio en cerca del 14% de los casos y el síntoma más frecuente fue la disnea, seguido del edema periférico, fundamentalmente edemas de miembros inferiores. La mayoría no recibió ningún tratamiento específico para hipertensión pulmonar y de los 181 pacientes de los que se obtuvieron datos, la resolución completa se presentó en el 54,1%, mejoró la hipertensión en más del 39% y persistió en hasta el 4,9% de los casos. Bueno, ya aquí voy cerrando y le dejo la palabra al doctor Mascarello que bueno, nos amplía un poco el tema de hipertensión pulmonar. Muchas gracias. Bueno, excelente presentación, Roxana. Les recuerdo que pueden ir dejando sus preguntas en el chat para que después las respondamos, las respondan los disertantes. Y vamos a continuar entonces con la última presentación. El doctor Maximiliano Mascarello, él nos va a dar su punto de vista desde el área de cardiología. Bueno, buenas noches a todos. Compartir la pantalla. A ver si la pueden ver. Bueno, me toca el final. La verdad que excelente la revisión eh, que acaba de hacer la doctora y creo que poco me queda para aportar, pero bueno, voy a intentar dar mi punto de vista como cardiólogo y vamos a intentar hacer una puesta al día de hipertensión pulmonar en el contexto de hipertiroidismo. Intentaremos comenzar con una introducción, un acercamiento hacia los mecanismos fisiopatológicos que son complejos, un repaso sobre las manifestaciones clínicas de estos pacientes y los métodos diagnósticos y tratamiento que tenemos a disposición en la actualidad. Básicamente la hipertensión pulmonar es eso, es el aumento de la presión arterial a nivel del circuito pulmonar y, como explicó la doctora, responde a múltiples causas, pero que en definitiva, prolongadas en el tiempo, pueden llevar a la producción de insuficiencia cardíaca y el desarrollo de manifestaciones como síntomas graves como la disnea, fundamentalmente que afectan la calidad de vida de estos pacientes. Una primera aproximación, a los cardiólogos nos gusta clasificar todo. Una primera clasificación es la clasificación hemodinámica, de donde bueno, hay tres conceptos fundamentales. La última guía del año 2022 se realiza una modificación antes considerábamos hipertensión pulmonar cuando la presión arterial pulmonar media superaba los 25 milímetros de mercurio. Ese punto de corte se bajó a 20 milímetros de mercurio y se introducen dos conceptos fundamentales que son, por un lado, la presión de enclavamiento pulmonar, que me habla del estrés parietal de fin de diástole del ventrículo izquierdo, la PIV, y las resistencias vasculares pulmonares con un punto de corte para la normalidad superior de 2 unidades de
Y esto me permite una segunda clasificación, es decir, hipertensión pulmonar precapilar, es aquella en la cual la presión aumenta pura y exclusivamente en el circuito vascular pulmonar. De vuelta, tenemos una media superior a los 20 milímetros de mercurio con una presión de enclavamiento menor a 15 milímetros de mercurio y la resistencia es lo que se encuentra elevado y caracteriza a estos pacientes. Dentro de este grupo de pacientes englobamos a la subcategoría de los grupos 1, 3, 4 y 5. Y después tenemos la hipertensión pulmonar postcapilar, que es aquella donde el aumento de presión ocurre entre la circulación pulmonar y la aurícula izquierda. En este grupo de pacientes solamente tenemos los del grupo 2, es decir, que se deben a una alteración del ventrículo izquierdo pura y exclusivamente, y lo que caracteriza a estos pacientes es que justamente hay una presión de enclavamiento pulmonar que habla de un aumento en la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo mayor a 15 milímetros de mercurio. Y el concepto de las resistencias vasculares también me permite distinguir a dos subgrupos de pacientes, aquellos que tienen un componente precapilar asociado cuando las resistencias vasculares están aumentadas. Ahora, hay un grupo de pacientes, entre los cuales se encuentran los pacientes con hipertiroidismo, que por definición tienen hipertensión pulmonar porque tienen una presión media en la arteria pulmonar mayor a 20 milímetros de mercurio, pero que no se engloban en ninguno de los otros dos subgrupos, o sea, no lo podemos clasificar ni como hipertensión pulmonar precapilar ni como postcapilar, porque la presión de enclavamiento son bajas, menores a 15 milímetros de mercurio, y las resistencias también son bajas. Y fisiopatológicamente estos pacientes se caracterizan por hiperflujo, como ya vamos a ver más adelante, sería uno de los mecanismos propuestos del desarrollo de hipertensión pulmonar en los pacientes con hipertiroidismo. Una segunda clasificación es la clasificación clínica que nos permite agrupar diferentes patologías que tienen un mecanismo fisiopatológico común. Y acá tenemos los 5 grupos, esta es la clasificación más conocida. En el grupo 1, los pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, hereditaria, secundaria a colagenopatías, secundarias a fármacos, HIV, cardiopatías congénitas. En el grupo 2 es la hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatía izquierda, fundamentalmente, ya sea insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida o conservada, o valvulopatías, fundamentalmente patología valvular mitral. En el grupo 3 es la hipertensión pulmonar secundaria a enfermedad pulmonar específicamente, pueden ser pacientes con EPOC, enfermedad pulmonar restrictiva, mixta, pacientes con hipoxia crónica sin que exista necesariamente patología pulmonar de base, por ejemplo, pacientes que habitan en sitios de gran altitud. El grupo 4 es la hipertensión pulmonar secundaria a tromboembolismo crónico. Y finalmente, el grupo 5 es la hipertensión pulmonar con un mecanismo desconocido o multifactorial. De los 5 grupos, el grupo 5 es el menos frecuente de todos, partiendo de la base de que la hipertensión pulmonar es una enfermedad muy poco prevalente a nivel global. El 1% o menos del 1% de la población tiene hipertensión pulmonar. Y el hipertiroidismo lo vamos a encasillar, lo vamos a poner dentro del grupo 5. Ahora bien, como ya mencionó la doctora, peculiarmente hasta un 65% de los pacientes con hipertiroidismo desarrollan hipertensión pulmonar. En cuanto a los mecanismos fisiopatológicos, bueno, es compleja la interacción, ya ha hecho un repaso bastante amplio la doctora de las hormonas tiroideas y el impacto a nivel del sistema cardiocirculatorio. Fundamentalmente lo que nos interesa para explicar el porqué de la hipertensión pulmonar es la vasodilatación que inducen las hormonas tiroideas y el aumento en la producción de óxido nítrico. Todos estos efectos son beneficiosos. El problema sucede cuando hay niveles excesivos
de hormonas tiroideas, que lo que terminan generando es un aumento del gasto cardíaco hasta un 300%. Son muchas las cuestiones que intervienen, fundamentalmente la vasodilatación a nivel de la disminución de las resistencias vasculares sistémicas, que condiciona una hipoperfusión relativa a nivel renal con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y que favorece la reabsorción tubular de sodio y agua, aumentando la precarga del ventrículo derecho, sumado al aumento en la contractilidad, sumado al aumento en el cronotropismo. Todo esto genera un estado de hiperflujo y esta sobrecarga de volumen del lado derecho, si se mantiene en el tiempo, puede poner en juego una serie de mecanismos que terminan condicionando la aparición de hipertensión pulmonar. El primer mecanismo propuesto entonces nos habla del estrés hemodinámico que conlleva cambios estructurales a nivel de las arterias pulmonares. Normalmente las arteriolas tienen una única capa de células endoteliales y un poco desarrollo de la matriz extracelular. El estado de hiperflujo condicionaría la expresión de ciertos genes que generan un remodelado con un aumento en la matriz extracelular, una hipertrofia de la media, hipertrofia de la íntima, y si este estado de hiperflujo se mantiene en el tiempo, los cambios se tornan irreversibles con una mayor proliferación, hipertrofia intimal, que terminan obliterando la luz del vaso, fenómenos trombóticos a nivel de la íntima, a nivel de la adventicia y una mayor fibrosis. Eh, bueno, ¿esto cómo se traduce? Básicamente en lo que se denomina poda del árbol arterial pulmonar, dilatación de los vasos a nivel proximal y amputación de la microcirculación a nivel periférico. A su vez, también este mismo estrés hemodinámico genera disfunción del endotelio, básicamente un desbalance entre las sustancias vasodilatadoras, como pueden ser el óxido nítrico y las prostaglandinas, ya sea por una disminución en su producción o por un aumento en su metabolismo. Y por otro lado, un aumento de aquellas sustancias que son vasoconstrictoras, como la endotelina, el tromboxano o la serotonina. También, como mencionaba la doctora, hay un desbalance en la producción de fosfolambdam que actúa inhibiendo la cerca 2. Lo que termina generando esto es básicamente una mayor disponibilidad de calcio intracelular, favoreciendo una mayor vasoconstricción del árbol arterial. Y por otro lado, el mecanismo de autoinmunidad, que es complementario a la teoría del hiperflujo pulmonar, del estrés por hiperflujo pulmonar, porque se ha visto que hay una relación lineal entre los valores de TRAPS y la presión sistólica a nivel de la arteria pulmonar. Básicamente, esto genera la activación de linfocitos T, la liberación de citoquinas proinflamatorias con activación de los linfocitos B y la producción de autoanticuerpos que juegan un rol importante en el proceso de autolesión y remodelado del árbol vascular pulmonar. Fundamentalmente esto es lo que se piensa en la actualidad que determina la hipertensión pulmonar de estos pacientes con hipertiroidismo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, no mucho que aportar, fundamentalmente como ya vimos, es la disnea, que puede comenzar en el ejercicio y progresar a lo que es la disnea de reposo, la fatiga, el agotamiento muscular, pero muchos de estos síntomas se superponen con los síntomas generales que genera el hipertiroidismo, las palpitaciones, y si el estado de hipertensión pulmonar progresa y se mantiene en el tiempo, aparecen síntomas tardíos que son signos de gravedad. eh, la aparición de síncope, ya sea en reposo o en esfuerzo, nos habla de gravedad, la hipertensión pulmonar, así como el dolor torácico, que básicamente se produce porque se dilata el tronco de la arteria pulmonar y termina comprimiendo el tronco común de la coronaria izquierda, por lo cual puede producir dolor de tipo anginoso.
lo mismo que la ronquera o la difonía, que es por compresión del nervio laríngeo recurrente izquierdo por la rama izquierda de la arteria pulmonar que se encuentra dilatada. En cuanto al diagnóstico, una primera aproximación con los métodos de imágenes es el ecocardiograma, que nos permite, por un lado, visualizar las cavidades cardíacas fundamentalmente derechas y una estimación no invasiva de la presión a nivel pulmonar. Por supuesto, las pruebas de laboratorio que nos permiten determinar el estado hipertiroideo del paciente en este caso. Y en algunos casos puntuales tendríamos que profundizar con un cateterismo cardíaco del lado derecho, eh, pero en general no se llega a tales instancias. A mí me parece relevante porque siempre que se habla de hipertensión pulmonar, la definición nos habla de una presión arterial media y lo que usamos en la práctica diaria es la famosa PESAP o la presión sistólica de la arteria pulmonar. Y la guía del 2022 desaconseja la utilización, si bien nos dice que hay que intentar medir la presión sistólica en la arteria pulmonar, la desaconseja. Fundamentalmente porque, ¿cómo calculamos la presión sistólica en la arteria pulmonar, la PESAP? A través de la ecuación de Bernoulli, en los pacientes que tienen regurgitación tricuspidia, la ecuación nos dice 4 por velocidad al cuadrado es igual a la presión. Entonces, medimos la velocidad de la regurgitación y obtenemos el gradiente de presión entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha. A ese gradiente de presión le sumamos la presión en la aurícula derecha y de esa manera obtenemos la presión sistólica de la arteria pulmonar. Pero tiene muchas variables y mientras más variables tenemos, mayor es la posibilidad de error. Ahora bien, los pacientes con hipertiroidismo suelen dilatar las cavidades derechas. A mayor dilatación de las cavidades derechas, la regurgitación tricuspidia puede ser de grado severo y muchas veces a mayor severidad, mayor es la posibilidad de subestimar el gradiente de presión. Y por otro lado, en aquellas patologías que cursan con hiperflujo a nivel de cavidades derechas, en este caso, corremos el riesgo de sobreestimar el gradiente de presión y muchas veces tenemos valores, hemos llegado a ver pacientes con 80, 90 milímetros de mercurio de presión sistólica en la arteria pulmonar, que se encuentra, a mi criterio, sobreestimado por este estado de hiperflujo. Entonces, lo que la guía nos dice es hablar de probabilidad de hipertensión pulmonar en base a parámetros de soporte, como pueden ser la dilatación de las cavidades derechas, del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, la disfunción sistólica evaluada mediante el TAPSE o el Doppler tisular a nivel de la pared libre del ventrículo derecho, y todo esto es sumarlo a la velocidad de la regurgitación tricuspidia. Entonces nos habla de un punto de corte de menos de 2,8 metros por segundo, sin la presencia de signos ecocardiográficos de soporte, nos habla que la probabilidad de hipertensión pulmonar es baja. Si le agrego a esto velocidades menos de 2,8, pero con signos de soporte, ya hablo de una probabilidad intermedia. Entre 2,9 y 3,4 de velocidad sin signos de soporte, la probabilidad es intermedia, pero si le agrego signos de soporte, como dilatación del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, ya hablo de una probabilidad alta de hipertensión pulmonar y con velocidades mayor a 3,4 metros por segundo, ya directamente la probabilidad de hipertensión pulmonar es alta. Esto es un poco la experiencia acá en el hospital. Acá tenemos hacia la izquierda un paciente con diagnóstico de hipertiroidismo y lo que podemos observar es que el ventrículo izquierdo se encuentra dilatado, 5,9 centímetros de diámetro de fin de diástole, y cómo luego del tratamiento este mismo paciente normaliza los valores, los diámetros de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Este paciente también tenía, la afectación cardíaca era biventricular, vemos que también tenía una disfunción sistólica, una FE del 41%, que normaliza luego del tratamiento y logrado el estado eutiroideo. Lo mismo que también presentaba dilatación de ambas aurículas, de nuevo las mismas normalizan los valores.
Dilatación de las cavidades derechas del ventrículo derecho, fundamentalmente 4,8 centímetros de diámetro basal, es un ventrículo derecho que está dilatado, y luego de logrado el estado eutiroideo del paciente, el ventrículo tiene valores normales. Acá lo que estamos evaluando es la regurgitación tricuspidia, estamos midiendo el gradiente de presión entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha, que nos da un valor de 43 milímetros de mercurio. Si a este valor le sumo la presión estimada en la aurícula derecha, que en este caso era de 20 milímetros de mercurio, tengo una vena cava inferior que se encuentra dilatada y que no colapsaba. Este paciente tenía una presión sistólica en la arteria pulmonar de 63 milímetros de mercurio, o sea, hipertensión pulmonar severa. Y luego del tratamiento podemos ver cómo el gradiente de presión se normaliza, 20 milímetros de mercurio, sumado a una vena cava inferior que no está dilatada y que colapsa, 5 milímetros de aurícula derecha. Este paciente tenía una presión sistólica normal de 25 milímetros de mercurio. Esta es un poco la experiencia en nuestro hospital. Yo vengo siguiendo a estos pacientes desde mayo del año 2023. Tengo 22 pacientes a los cuales les voy realizando ecocardiograma, y de estos 22 pacientes, 19 de los mismos presentaban hipertensión pulmonar en todos sus grados de severidad, desde leve hasta pacientes con hipertensión pulmonar severa, incluso 83 milímetros de mercurio. Y la mayoría de estos pacientes también presentaban dilatación de las cavidades derechas, tanto del ventrículo como de la aurícula. De estos 22 pacientes iniciales, tan solo 6 tengo en seguimiento, es decir, un segundo ecocardiograma luego de realizado el tratamiento y logrado el estado eutiroideo, y todos estos pacientes han normalizado los valores de presión a nivel pulmonar y normalizado las cavidades cardíacas, fundamentalmente derechas. En cuanto al tratamiento, el tratamiento debe fundamentalmente basarse en el tratamiento de la patología base, es decir, el tratamiento del hipertiroidismo. Ya lo explicó la doctora, el tratamiento, los medicamentos antitiroideos, la utilización del metimazol, los betabloqueantes cuando estén indicados, en algunos pacientes la utilización de iodo radioactivo y en los menos la intervención quirúrgica. Pero fundamentalmente el tratamiento tiene que estar dirigido a tratar el hipertiroidismo, porque como ya lo mostró la doctora en esa revisión sistemática de 589 pacientes, el 94% de los pacientes normalizan los valores de presión pulmonar luego de el tratamiento y alcanzado el estado eutiroideo del paciente. Ahora bien, existe un grupo residual de pacientes en los cuales no se logran normalizar los valores de presión pulmonar, en los cuales deberíamos considerar otras opciones terapéuticas. eh, Tenemos múltiples fármacos, algunos que actúan en la vía de la endotelina, los antagonistas, los receptores de endotelina, bosentan, macitentan, ambrisentan, aquellos que actúan a nivel de la vía del óxido nítrico, ya sea favoreciendo su producción o disminuyendo su metabolismo, sildenafil, tadalafil o riociguat, y aquellos que son los agonistas de las prostaglandinas, iliopro, teprospinil. También tenemos bloqueantes cálcicos, conocidos como el nifedipino, la amlodipina, el diltiazem. Pero de vuelta, el tratamiento tiene que estar apuntado a la normalización del estado tiroideo del paciente, y cuando no logramos, a pesar de haber logrado el estado eutiroideo, no logramos normalizar los valores de presión sistólica en la arteria pulmonar, sin mucha evidencia y sin mucho soporte podríamos considerar estas opciones terapéuticas. Fundamentalmente creo que los fármacos que actúan a nivel de la vía del óxido nítrico, por una cuestión de mayor comodidad en la administración y porque son mejor tolerados que el resto de los fármacos. Como conclusión, la hipertensión pulmonar en el paciente con hipertiroidismo es compleja, involucra múltiples sistemas dentro del organismo y requiere sin duda un enfoque multidisciplinario, un trabajo en conjunto, tanto del endocrinólogo como del cardiólogo, porque el tratamiento a tiempo de la enfermedad permite una mejora sustancial en la calidad de vida del paciente.
Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Mascarello, por su disertación. Excelente. Em, Vamos a ver, hay algunas preguntas en el chat, sobre todo están dirigidas al caso clínico, así que bueno, vamos a empezar con estas preguntas. La doctora María Teresa Nofal pregunta si la paciente fue sustituida con potasio previo a la administración de hidrocortisona. Doctora Torres. Sí, por supuesto que se realizó la reposición de esa hipocalemia moderada. En realidad es un caso que si uno ve desde el inicio son 9 años. Yo traté de hacerlo lo más sucinto posible para que no sea tan prolongado, pero sí se realizó, por supuesto, también con el tema de las transfusiones, que se vio en el chat preguntas sobre eso. Las hemoglobinas que están en la presentación son cuando la paciente venía a la consulta. Por supuesto que cuando se le internaba, se le realizaba transfusiones y cuando se la egresaba, se le daba todo el tratamiento, danantisol, propanolol, sulfato ferroso. El tema es que la paciente no adhería al tratamiento. Acá hay una cuestión cultural muy importante. El pueblo wichí vive en el monte, tiene costumbres muy particulares, tienen una alimentación muy escasa. Ellos viven de la caza y de la pesca. En general, son desnutridos crónicos todos, y viven en condiciones muy precarias y no consultan hasta no sentirse muy mal. Entonces, por eso este caso tiene esa particularidad que lo hace tan complejo. Pero sí, para responder bien, se realizaron las transfusiones y también se restituyó el potasio previo a la hidrocortisona. Bueno, continuando con las preguntas, bueno, una doctora, la doctora Fernanda Arutjian, pregunta por qué no se hizo antes la tiroidectomía. Creo que también ya lo respondió la doctora Torres durante la presentación, de que la paciente no estaba en condiciones de ser sometida a una cirugía en ese momento y por eso se optó por el tratamiento médico, el yodo, continuar con el tratamiento médico y prepararla, digamos, a la paciente para la cirugía. El tema de las transfusiones y la anemia, bueno, ya fue respondida. Y la doctora Gabriela Duda pregunta, bueno, que llama la atención la hipofosfatemia y la hipocalcemia en el contexto de un hipoparatiroidismo, que también creo que la doctora ya lo respondió porque lo que hizo es un síndrome de hueso hambriento postquirúrgico secundario al hipertiroidismo crónico, también lo podemos interpretar en ese contexto. Sí, la PTH postquirúrgica es de 92 con una vitamina D de 7. O sea, ese hiperparatiroidismo es secundario a déficit de vitamina D, así lo interpretamos. También en el mismo momento el postquirúrgico, donde tenía el síndrome de hueso hambriento, que descendió el fósforo. Entonces es como una mezcla de las dos entidades. eh, por eso es como ese perfil de laboratorio. Bueno, acá hay otra pregunta. El doctor Pablo Ferrada pregunta que en un paciente en el que se ha resuelto el hipertiroidismo y conociéndose previa a ello la presencia de hipertensión pulmonar, ¿en qué momento solicitaría algún estudio para evaluar la evolución de este antecedente? No sé si lo quiere responder el doctor Mascarello.
¿En qué momento pediría un estudio para evaluar la progresión o la evolución de la hipertensión pulmonar conocida ya en un paciente con hipertiroidismo? La evaluación del paciente debe ser en el momento en que se realiza el diagnóstico. En este caso, usted me planteó un paciente que ya tenía hipertensión pulmonar previa al diagnóstico de hipertiroidismo. En ese caso, lo que hay que tratar es de encasillarlo dentro de los 5 grupos esos que he mencionado, porque como responden a una fisiopatología diferente, cada uno de estos grupos tiene un tratamiento diferente. No es lo mismo un paciente del grupo 2, que fundamentalmente es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, a un paciente del grupo 4, que fundamentalmente es la anticoagulación, o a los pacientes del grupo 1, algunos que son respondedores a la utilización de bloqueantes cálcicos. Entonces, fundamentalmente hay que tratar de encasillar la hipertensión pulmonar dentro de algunos de estos grupos, eh, y obviamente siempre tratar las patologías asociadas. Si el paciente ya tenía hipertensión pulmonar y luego desarrolla un hipertiroidismo, sin duda que el hipertiroidismo va a contribuir a empeorar la hipertensión pulmonar previa del paciente, por lo cual hay que tratar al hipertiroidismo y le corresponderá después un tratamiento específico de acuerdo a estos grupos. Y la evolución, el monitoreo de estos pacientes debe ser seguido muy de cerca, fundamentalmente con ecografía, eh, que nos permite evaluar la respuesta al tratamiento y sobre todo la realización de un test de marcha de los 6 minutos para ver cómo evoluciona la calidad de vida de estos pacientes. No sé si se responde. Creo que sí, ya está, bueno, respondida la pregunta. Hay otra pregunta también de la doctora Samantha Bachman. Pregunta, ¿algún recaudo farmacológico en pacientes con hipertiroidismo y enfermedad de Chagas si aumenta el riesgo de hipertensión pulmonar? La enfermedad de Chagas va a depender mucho si tiene afectación de cavidades cardíacas derechas. Fundamentalmente lo que vemos como afectación miocárdica del Chagas son alteraciones de tipo eléctricas, más que nada la presencia de arritmias. Bueno, es conocida la presencia del bloqueo completo de rama izquierda asociado a un bloqueo anterior izquierdo. Son muy pocos los pacientes que tienen dilatación de las cavidades derechas y disfunción sistólica, pero que por supuesto la disfunción sistólica del ventrículo derecho puede con el tiempo desarrollar hipertensión pulmonar, o sea, puede contribuir al desarrollo de hipertensión pulmonar. Si se solapan las patologías, hipertiroidismo y Chagas, obviamente que la posibilidad de desarrollar hipertensión pulmonar es mayor, ¿no? Bien, acá hay otra pregunta. em, Del doctor Basvari, Federico, una pregunta. En pacientes con TRAP persistente y su relación lineal con la hipertensión pulmonar por autoinmunidad, ¿se trata de esta autoinmunidad? Creo que esta está dirigida a la doctora Damilano. No sé si Roxana, ¿querés contestar esta pregunta? Bueno, mira, en realidad la hipertensión pulmonar hay que controlarla, es lo que decía el doctor. El TRAP persistente, pero en un paciente eutiroideo, y bueno, sería un poco controversial el tratamiento, quizás pequeñas dosis de metimazol para ver si podemos lograr negativizar los anticuerpos, considerando que existiría esta posible correlación con la fisiopatogenia. Así que, bueno, la respuesta no es categórica porque no tengo experiencia en pacientes que no hayan normalizado los TRAPS. Mis pacientes, tuve 2 pacientes o 2 casos con hipertensión pulmonar, una que fue bastante prolongada la evolución, pero terminó respondiendo, requirió tratamiento específico de la hipertensión, y otra que respondió inmediatamente al el doctor Dietz pregunta si existen receptores de TRAP, así como existen en la grasa retroorbitaria, hay receptores en la grasa epicárdica.
Bueno, yo leí en algunos artículos que se planteaba eso, pero que el engrosamiento epicárdico en realidad lo relacionaban no tanto a la autoinmunidad, sino medían engrosamiento epicárdico en pacientes con ecocardiograma y se correlacionaba más el engrosamiento al efecto del hipertiroidismo que la autoinmunidad. Sin embargo, se plantea que podrían existir receptores porque también lo correlacionan con esa inflamación que existe a nivel retroorbitario que se podría dar a nivel epicárdico. No tengo más conocimiento que eso, doctor, para responderle. Bueno, acá hay otra pregunta de Milagros Nicolier. Si se estudió la posibilidad de SAF en esta paciente, ellos tuvieron aparentemente un caso similar y tenía la presencia de un SAF. Los anticuerpos anticardiolipina no se solicitaron. Nosotros realizamos la tomografía cuando tuvo el paro cardiorrespiratorio, no se evidenció nada. Eh, y bueno, la mejoría de la hipertensión pulmonar fue franca después de que se resolvió el hipertiroidismo. Entonces, si por ahí se hubiese quedado con un eutiroidea y la hipertensión pulmonar hubiese continuado, tal vez ameritaba solicitar los anticuerpos. Pero bueno, en ella no fue el caso, afortunadamente. Bueno, acá hay otra pregunta también del doctor Pablo Ferrada, esta para el doctor Mascarello. Si en el tratamiento de un paciente hipertiroideo con hipertensión pulmonar, ¿prefiere algún tipo de beta bloqueante en especial? No hay una predilección, pero lo que se suele utilizar normalmente es el de propranolol, aunque se pueden utilizar otros betabloqueantes, de preferencia que sean más selectivos, se puede utilizar bisoprolol también sin ningún tipo de problema, pero lo que hacemos en la práctica diaria es la utilización de propranolol en dosis crecientes según la tolerancia de presión y de frecuencia cardíaca del paciente. Acá hay algo que me parece muy importante, que es siempre descartar la presencia de insuficiencia cardíaca en estos pacientes antes de iniciar el tratamiento, porque cuando colocamos un beta bloqueante, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca descompensada, quizás esta paciente tenía rales crepitantes, o sea que podríamos haber interpretado que estaba con algún signo de insuficiencia cardíaca, puede terminar desencadenando un shock cardiogénico. Entonces siempre hay que ser muy cauto en la utilización de los beta bloqueantes, pero fundamentalmente propranolol. Bueno, el resto de los comentarios son felicitaciones por las presentaciones tan claras, brillantes. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta o aportar algún aporte también. Es bienvenido. Bueno, yo quería comentar que el caso, que uno de los que me tocó, una paciente que debuta con edema en miembros inferiores hasta la raíz del muslo, eh, además de esta hipertensión pulmonar, sentó una intolerancia, o mejor dicho, una reacción adversa con neutropenia, con metimazol, un hipertiroidismo muy severo, así que fue un desafío realmente. Tuvimos que eh, tratar, digamos, de manejarla, una paciente del interior de la provincia de Córdoba, manejarla con litio, con glucocorticoides, hasta que se pudiera hacer la dosis de radioyodo. Y bueno, esa paciente fue curiosamente la que más rápidamente, en relación a la otra casuística que tengo, pudo más rápidamente lograr la normalización de la presión pulmonar. Pero eh, creo que no hay un tiempo específico para decir cuándo el paciente va a normalizar las presiones pulmonares. Es interesante esto del monitoreo y sobre todo destacar
lo que estos autores mencionaban de que aún logrado el eutiroidismo, no se deje de controlar a estos pacientes porque pueden igualmente desarrollar o persistir, mejor dicho, la hipertensión pulmonar. Bueno, acá hay otra pregunta de que es bastante frecuente que estos pacientes hipertiroideos ingresen por guardia con arritmia cardíaca y se indique amiodarona. Bueno, si tienen algún comentario al respecto, doctor Mascarello. Yo creo que hay que perderle el miedo a la utilización de la miodarona, obviamente que depende del tipo de arritmia, no es lo mismo entrar con una fibrilación auricular que presentar un episodio de taquicardia ventricular. Justamente esta paciente, yo la conozco bien de cerca porque estuve desde el momento en que hace el paro, de hecho la reanimo en el paro, y en el transcurso de la internación presenta un episodio de taquicardia ventricular, obviamente con descompensación hemodinámica, y entra la amiodarona como parte del tratamiento. Yo creo que no hay que tenerle miedo a la utilización de la amiodarona, pero va a depender mucho de qué tipo de arritmia estamos hablando. Si una arritmia de ingreso fuese, por ejemplo, la fibrilación auricular, y la fibrilación auricular no descompensa hemodinámicamente al paciente, yo creo que con la utilización de betabloqueantes podemos llegar a lograr el control de la frecuencia cardíaca, y muchos de estos pacientes, una vez logrado el estado eutiroideo, vuelven a ritmo sinusal. Así que, por ejemplo, en esta paciente con FA no utilizaría amiodarona de entrada. Pero si el paciente presenta una arritmia más compleja, como puede ser la taquicardia ventricular, sin dudas que no dudaría en la utilización. Ni hablar de que obviamente también estamos habilitados a otro tipo de tratamiento como la desfibrilar al paciente, ¿no? Pero creo que hay que perderle el miedo a la utilización de la amiodarona en estos pacientes. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta. La falta de aislamiento no es contraindicación absoluta para el tratamiento con yodo 131, comenta el doctor Rank. No, creo que no era solo la imposibilidad de esta paciente de hacer aislamiento, sino el contexto en el que vivía esta paciente, que creo que ya quedó aclarado por la descripción de la etnia de la paciente y el lugar. A veces, por supuesto que no es una contraindicación absoluta, nosotros tenemos en este hospital la posibilidad de darle yodo a los pacientes, porque tenemos un servicio de medicina nuclear acá en el hospital, así que para nosotros es de fácil acceso, diríamos entre comillas, el yodo. Estamos de acuerdo que no es una contraindicación absoluta, pero sí tener en cuenta el contexto de cada paciente, y creo que ahí apunta el tratamiento que cada uno va a elegir en el paciente con depender de las posibilidades que tenga cada uno desde su lugar a su alcance. Hay algunos lugares donde tendrán más posibilidad de dar tratamiento con yodo rápidamente, otros no. Por ahí la cirugía sería también otra opción en un paciente que se quiera resolver rápidamente el hipertiroidismo. Y también es válido el tratamiento médico. Creo que cada uno desde su lugar elegirá la mejor opción para el paciente, siempre teniendo en cuenta en este tipo de paciente y en este tema que estamos hablando, el tratamiento multidisciplinario con la participación de los especialistas, de todos los especialistas, los cardiólogos, los internistas, los endocrinólogos, para, bueno, elegir la mejor opción, ¿no?, para el paciente. Acá la doctora Consuelo Aguilar
pregunta la posibilidad de solo hemitiroidectomía en vez de tiroidectomía total, dada la mala compliance de la paciente y las complicaciones postquirúrgicas. En realidad, la sospecha clínica fuerte era una enfermedad de Graves-Basedow y realizarle una hemitiroidectomía a una tiroides enferma en su totalidad, corremos una alta chance de que persista. No nos vamos a arriesgar a que entre a quirófano, la anestesiemos para realizarle un tratamiento parcial que puede fallar. Entonces, en el momento que la paciente estuvo óptima, se aprovechó y se realizó el tratamiento definitivo. En esta paciente es importante, fue muy importante el tratamiento definitivo. Entonces, no íbamos a realizar una hemitiroidectomía. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en honor al tiempo. Creo que estaríamos ya en momento de terminar con el Ateneo. Muchas gracias de nuevo a todos por su participación. Muchas gracias a la doctora Damilano, al doctor Mascarello, a la doctora Torres y a FACEM, por supuesto, por este espacio. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches. Buenas